¿Logran ver las diapositivas? Sí, sí, sí se van. Ya está, perfecto. Entonces, a ver, la primera parte de la práctica, vamos a ver lo que son los métodos de esterilización. ¿Listo? Entonces, sobre todo ahora que estamos con esto de la pandemia, pues ha salido muy a flote el conocer qué métodos yo puedo emplear para poder desinfectar, poder esterilizar lo que tengo a mi alrededor para evitar contaminarme. Entonces es importante que nosotros conozcamos que en nuestro medio ambiente existen o se mantienen vivos los microorganismos y esta supervivencia pues depende de varios factores, ¿no? Depende, por ejemplo, del metabolismo de estos, así como también de ciertas condiciones o factores ambientales que pueden ser tanto favorables como desfavorables para su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Yo puedo influenciar estos factores para que estas bacterias o estos microorganismos pues sigan viviendo o finalmente pues desaparezcan. Entonces, como una condición desfavorable es cuando yo realizo los procesos ya sea de desinfección o de esterilización. El proceso de desinfección consiste en un proceso que puede ser tanto físico como químico, en el cual nosotros inactivamos o matamos la fase vegetativa de los microorganismos. ¿Ok? Esta desinfección yo puedo utilizar lo que son los desinfectantes, los cuales son soluciones irritantes que puedo emplearlas o puedo aplicarlas sobre superficies inertes. Yo no puedo aplicar desinfectantes, por ejemplo, sobre la piel porque voy a causar irritación, ¿no? Por ejemplo, como un desinfectante importante que lo estamos manejando ahora sería el cloro. Y luego tenemos los antisépticos. Los antisépticos son todas aquellas soluciones que sí las puedo emplear sobre los tejidos vivos porque no me van a causar mayor problema, ¿no? Mayor irritación. Por ejemplo, lo que sería el yodopovidona, lo que sería el alcohol, por ejemplo. En el caso de la esterilización, digamos que es un proceso un poco más profundo. Puede ser también de tipo físico o químico, pero acá nosotros lo que hacemos es inactivar o matar tanto la fase vegetativa como la fase esporular. La fase esporular nos referimos a una condición que tienen ciertos microorganismos de formar esporas. La espora es una estructura bacteriana que lo que hace es brindarle mucha resistencia a la bacteria al hacer frente a condiciones ambientales severas. Por ejemplo, cuando nosotros mantenemos una habitación cerrada durante muchísimo tiempo, pues es muy probable de que se estén formando esporas. ¿Listo? Digamos que es como que su caparazón que les va a ayudar a protegerse. Algo así. ¿Listo? Entonces, la única forma de que yo puedo destruir esporas es mediante la esterilización, ¿no? Un proceso de esterilización de repente que ustedes lo habrán escuchado mucho es, por ejemplo, cuando el instrumental que va a ser empleado en alguna cirugía, pues se lleva a unos hornos especiales donde logramos realizar una esterilización, es decir, que me aseguro de que esos materiales pues no tengan ni la fase, ni la presentación vegetativa, ni la presentación esporular de los microorganismos. ¿Listo? Ahora, ¿qué métodos podemos utilizar para esa esterilización? Hemos dicho de que puedo utilizar agentes físicos como agentes químicos. ¿Listo? Dentro de los agentes físicos tenemos lo que es el calor, la radiación, principalmente la radiación UV, y agentes mecánicos. Nuevamente, en el caso de las salas quirúrgicas, existen o se emplean unas lámparas especiales de luz UV, las cuales se prenden una vez que el personal ha terminado el trabajo para lograr pues, la esterilización de estos ambientes, ¿no? De grandes áreas. Dentro de lo que es específicamente el calor, ¿no? Como agente físico, hay dos tipos de calor, el calor húmedo y el calor seco. Una forma digamos, la forma más frecuente de que podemos hablar de un calor húmedo, como ejemplo, sería la olla a presión.
¿no? Que en el caso de los laboratorios de microbiología se ve representado en la autoclave, que tiene un proceso muy similar a la olla de presión que de repente ustedes tienen en casa, ¿no? Ustedes saben que la olla de presión la emplean en su casa para poder cocinar los alimentos, digamos, de forma más rápida, empleando la presión generada por el vapor de agua, ¿no? Entonces, en eso se basa el calor húmedo. Y en el caso del calor seco, pues es ir directamente al fuego, ¿no? Para lograr la esterilización. Entonces, cuando yo hablo del calor húmedo, nosotros indicamos de que el agua es conocida porque es un buen conductor del calor. ¿Y cómo va a hacer que mediante esta acción pues me destruya los microorganismos? Porque lo que va a generar es que se coagulen y se desnaturalicen las proteínas de los microorganismos. Ese es el mecanismo por el cual funciona el calor húmedo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería también el mecanismo de acción que tiene, por ejemplo, el autoclave. Entonces, en el caso de este calor húmedo, se maneja varios tipos, ¿no? Lo que es el vapor, ¿no? Que era lo que les indiqué con la presentación de el autoclave, ¿no? Que acá tenemos una autoclave. La ebullición, que es una forma muy sencilla de esterilizar de repente en casa, ¿no? Antes, por ejemplo, si no se contaba con recipientes estériles para depositar alguna muestra, pues yo podría poner una olla con agua, ¿no? Con los recipientes dentro y esperar que el agua llegue al punto de ebullición y de esa forma yo estaba esterilizando estos envases. Luego tenemos la tindalización, en el cual nosotros empleamos también temperaturas, ¿no? Que van a ser temperaturas alrededor de los 80 grados, por ejemplo, más o menos, ¿no? Y es un proceso que demora 3 días aproximadamente, donde nosotros principalmente vamos a esterilizar cierto tipo de alimentos, ¿no? Y en el caso de la pasteurización, tan conocida, la pasteurización en los productos lácteos, ¿no? Porque sabemos que es muy riesgoso el consumir leche directamente del animal, sobre todo si no tenemos la seguridad de que se ha dado la limpieza adecuada de las ubres antes de sacar la leche. Este proceso de pasteurización, lo que vamos a ver es de que se empieza a calentar el producto hasta alcanzar los 90 grados y luego se lleva a enfriamiento, ¿no? Hasta alrededor de los 4 grados centígrados. Entonces, esto es, digamos, el procedimiento más conocido para poder esterilizar alimentos líquidos, ¿no? La pasteurización. En cuanto a lo que hemos hablado del autoclave, que va a utilizar este calor húmedo, ¿no? El calor húmedo pues me va a generar un vapor que puede ser fluente, ¿no? O que puede ser a presión, ¿no? Entonces, este vapor a presión es el mecanismo que se va a dar en la autoclave, donde vamos a manejar pues presión, humedad y calor, ¿no? Las ollas o las autoclaves van a tener una serie de compuestos, por ejemplo, un medidor de presión que es sumamente importante, las perillas de seguridad a través de las cuales nosotros vamos a regular la salida de presión. Después vamos a tener lo que es la resistencia, que es lo que va a generar el calor, la válvula de drenaje para poder eliminar el agua, ¿no? Que nosotros vamos a depositar en el autoclave, y por dentro pues tiene una caldera donde nosotros ingresamos todo el contenido que deseamos esterilizar. Entonces, la función es muy similar, como les digo, a la olla a presión. Mientras esta autoclave esté generando presión, yo no puedo abrir por ningún motivo la tapa, ¿no? Porque va a pasar lo mismo que una olla a presión, va a estallar. Entonces, una vez que haya alcanzado la presión máxima, vamos a ir liberando a través de las válvulas, ¿no? Liberamos la presión, va a ir disminuyendo y una vez que alcance el punto cero, pues recién la vamos a poder abrir. Entonces, el vapor puede alcanzar ciertas temperaturas y de acuerdo a la temperatura, pues yo voy a dar un tiempo aproximado de esterilización. Por ejemplo, si alcanzamos los 121 grados centígrados, el tiempo necesario será unos 15 minutos. Si es 134 grados, serán 7 minutos. Y las temperaturas pues, van a ir siendo alcanzadas de forma gradual. Otro método de esterilización, hablando ya no del calor húmedo, sino del calor seco, ¿no? Es el flameado. Acá tenemos la imagen de lo que sería un mechero
Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con unas pinzas y deseo manipular alguna otra muestra, yo puedo someterla directamente a la llama del mechero y esterilizarla. La otra forma es la incineración, pero acá podríamos poner un poco de interés en relación a que todo aquello que se vaya a esterilizar, entre comillas, simplemente lo que yo voy a hacer es quemarlo, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que ocurre, también como están viendo en la imagen, con todos aquellos materiales de riesgo biológico. Por ejemplo, las agujas, ¿no? Las jeringas, gasas, estas van a ser eliminadas mediante incineración. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios de anatomía patológica, las muestras como las vesículas, los apéndices, todo lo que no nos llegue, después de un tiempo tienen que ser llevados a incinerarlos para ser eliminados. Luego tenemos el aire caliente y esto mediante la estufa microbiológica. Acá también, igual manejo de acuerdo a la temperatura, un tiempo en el cual yo voy a someter los productos que deseo esterilizar, ¿no? Si alcanzo los 160 grados, pues demorará 1 hora, 170, 40 minutos y 180 grados, 20 minutos. Acá hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros, por ejemplo, esterilizamos placas Petri, a veces las vamos a cubrir con un papel, ¿listo? Y a veces hay que tener cuidado con las temperaturas que manejamos porque podemos carbonizar este papel. Luego tenemos los agentes químicos. Dentro de estos agentes químicos pueden ser de dos tipos, los gaseosos y los no gaseosos. Como ejemplo de gaseosos tenemos el óxido de etileno y como no gaseosos los aldehídos, el ácido paracético o el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno creo que sería el más conocido, ¿no? Y eso es en relación a la esterilización. Ahora, vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la coloración. Entonces, la clase anterior, cuando hablamos de la morfología de las bacterias, vimos de que para poderlas clasificar o diferenciar utilizábamos la tinción de Gram, ¿no es cierto? Y me decían que había bacterias que son Gram positivas, que se tenían de color morado, y bacterias que son Gram negativas, que se tenían de color rosado. Por el amor bendito de Dios, no me van a estar diciendo Gram más o Gram menos, por favor, si no me da un infarto. ¿Listo? Son Gram positivas o Gram negativas. ¿Listo? Entonces, la tinción que más se usa en microbiología, pues es la tinción de Gram, pero no significa que sea la única, existen otras más. ¿Listo? Entonces, ¿qué yo voy a conseguir aplicando coloraciones a mis muestras? Consigo, por ejemplo, ver lo que es la micromorfología, ¿no? Como lo hemos visto en la clase anterior, con reconocer los cocos, reconocer los bacilos. Estoy viendo la micromorfología. Y para eso yo voy a tener ciertas tinciones, ¿no? La primera, nuevamente, la tinción de Gram, que sabemos que debemos seguir un orden, ¿listo? Si no sale correctamente la tinción. Acá tenemos como colorantes lo que es el cristal violeta, la safranina, como mordiente lo que es el lugol, el decolorante sería el alcohol acetona entre el 30 al 50%. Ya saben que la aplicación o el orden en el que van cada uno de estos componentes es: primero aplicamos el cristal violeta, que es lo que va a tener de morado las gram positivas, luego lavamos en agua corriente, aplicamos el lugol, que es el mordiente, lavamos, decoloramos con alcohol acetona, lavamos y finalmente aplicamos la safranina, que es la que va a tener a las gram negativas. Entonces, el procedimiento, aparte de aplicar colorantes, el procedimiento de la coloración se va a iniciar con la fijación. No sé si se acordarán que cuando hicieron biología celular, se habló acerca de la fijación, pero de los tejidos. Yo espero que se acuerden un poquitito, que se fijaba en formol, por ejemplo. ¿Listo? En el área de microbiología también fijamos las muestras. ¿Listo? Entonces, este procedimiento de fijación, nosotros no lo realizamos con alguna solución, sino lo que hacemos es colocamos la muestra de nuestra lámina y la sometemos a la flama del mechero. ¿Sí? Pasamos la lámina 3 veces sobre la flama del mechero y de esta forma nuestra muestra pues queda adherida a la lámina y no va a salirse al momento de que aplicamos los colorantes o sobre todo hagamos el lavado.
Entonces, es uno de los pasos más importantes en cualquier procedimiento de coloración. ¿Por qué? Porque si yo no hago correctamente pues, la fijación, la muestra se va a perder. ¿Listo? Entonces, después de que hago la fijación, yo voy a empezar a aplicar el color cristal violeta, el UOL, el alcohol acetona y la safranina para obtener esto, ¿no? Acá tenemos la imagen de bacilos gram negativos con ese color rosado propio de estos. Y acá tenemos, por ejemplo, cocos gram positivos, ¿no? Con su color morado. Además de esa tinción, hay otra más que me permite conocer la micromorfología, que es la tinción de azul de metileno. Algo que no sé si les mencioné en la clase anterior, pero no, se los voy a recalcar nuevamente, es de que cuando hablamos también de tinciones, tenemos tinciones simples, porque simplemente utilizan un color, ¿listo? Y compuestas cuando utilizan de 2 a más, ¿no? Sabemos que la tinción de Gram sería una tinción compuesta. Y en el caso del azul de metileno, que también el procedimiento iría. Igual hacemos la fijación, ¿listo? Aplicamos el azul de metileno y luego observamos. Entonces, esta sería una tinción simple porque estoy utilizando solamente un colorante, ¿no? Y cuando nosotros llevamos al microscopio, pues vamos a tener esta imagen. Todo se va a teñir de azul. Acá yo no puedo decir si son gram positivos o gram negativos, porque uno, no estoy aplicando la tinción de gram, y la función del azul de metileno es simplemente que yo observe la morfología, la micromorfología que van a tener mis bacterias. Entonces acá yo lo único que puedo decir es que son diplococos, nada más. ¿Sí? Acá estoy viendo un coquito, otro coquito, van de 2 en parejitas, son diplococos. ¿Listo? Hasta ahí solamente voy a poder llegar con este tipo de tinción. Tenemos también para ver micromorfología lo que es la tinción de Ziehl-Neelsen. Entonces, esta tinción de Ziehl-Neelsen tiene como propiedad que yo pueda observar los bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Cuáles son estos bacilos ácido-alcohol resistentes? El ejemplo es el caso del Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a dar esta tinción? Igualito, realizo la fijación, en este caso pues será una muestra muchas veces de un esputo, tomaré una muestra representativa de esto, la voy a llevar a la lámina y empiezo. Inicio con la coloración de fucsina básica penicada, la someto la lámina al fuego del mechero hasta que empieza a eliminar 3 vapores. Una vez que elimina 3 vapores, voy a lavar, luego paso a decolorar con alcohol ácido al 3%, lavo, vuelvo a teñir con azul de metileno, lavo y observo el microscopio. Y esta es la imagen que nosotros vamos a tener. Todos aquellos bacilos que tengan esa capacidad de ser ácido alcohol resistentes, pues se van a teñir con la fucsina fenicada de un color medio fucsia, ¿no? Medio rosadito como están viendo acá. Entonces estos son los bacilos ácido alcohol resistentes. Y van a estar en un fondo azul que lo va a dar el colorante del azul de metileno, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos la baciloscopía, que consiste en que yo cuente cuántos bacilos ácido alcohol resistente voy a encontrar en una serie de campos de observación, ¿no? Y eso daría un informe. Ahora, además de que yo pueda ver, como han visto, lo que es la micromorfología de las bacterias, hay tinciones que me permiten conocer otras estructuras de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, la coloración de His es una coloración que se hace específicamente para observar la cápsula de ciertas bacterias. Entonces, no todas las bacterias tienen cápsula, ojo, ¿sí? Solamente algunos que se los vamos a ir viendo a lo largo de la fase. Entonces, el procedimiento para hacer la tinción de His es igual. Iniciamos con la fijación, luego aplicamos el cristal violeta, vamos a lavar, pero no en agua, sino más bien en una solución acuosa de sulfato de cobre que lo que hace es de que se vaya a hinchar la cápsula que tiene la bacteria para que yo la pueda visualizar de mejor forma. ¿Listo? Y luego pasamos a la observación microscópica. Entonces, acá yo tengo lo que miran de moradito, esa es la bacteria, ¿listo? Rodeada por un halo blanquecino, que en eso consiste la cápsula, ¿listo? En un fondo rosado. ¿Qué bacteria puede ser esta? Como se trata de un diplococo, lo más seguro es que sea el Streptococcus pneumoniae.
La Streptococcus pneumoniae es una bacteria que tiene esa característica de presentar cápsulas, ¿no? Y la voy a visualizar mediante la tinción de His. Luego tenemos la tinción de Weirs-Coughlin, que lo que me permite es observar las endosporas. Al inicio mencioné esta presentación de esporas, ¿no? Las esporas que permitían que la bacteria pueda resistir a ciertas condiciones ambientales un poco adversas para su desarrollo. Entonces, con esta coloración de Weirs-Coughlin yo voy a poder observar estas endosporas. Igualmente, el procedimiento lo inicio con la fijación, luego aplico el verde de malaquita en caliente, luego utilizamos la safranina y luego observamos al microscopio. Y esta es la imagen que nosotros veríamos, ¿no? Estas, por ejemplo, son las endosporas que la bacteria que tiene esa propiedad o esa fase son los Clostridium, ¿listo? Entonces, puede ser Clostridium difficile, Clostridium perfringens, lo que fuera. Y nos ayuda también a que algunas veces, por ejemplo, estas endosporas tienen, como está en la imagen, una presentación como si fuera un balón de fútbol americano, entonces me ayuda a saber qué tipo de, o me guía un poquito, ¿no? A saber qué tipo de Clostridium es. Otros tienen como raqueta de tenis, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo cuando hablemos ya más en detalle acerca de los Clostridium. Entonces, acá lo más importante es que conozcan que mediante la tinción de Weirs-Coughlin yo miro estas endosporas. Y luego lo que nos quedaba para analizar en esta práctica es hablar acerca del examen de orina. De repente, en alguna oportunidad ustedes han presentado dolor al momento de orinar o la orina estaba un poco, a veces le dicen como medio oscura, cargada, ¿no? O tenía muy mal olor. Entonces, con todas esas manifestaciones, uno siempre piensa que lo más seguro de repente es de que esta persona pues tenga infección urinaria. Y la forma más fácil de poder ayudarnos a este diagnóstico es solicitándoles un examen completo o examen general de orina. Y entonces, lo primero que debemos indicar es ¿qué es la orina? La orina es un ultrafiltrado del plasma a través del cual el riñón pues va a excretar todos los desechos que son tóxicos para nuestro cuerpo, ¿no? Y que son generados por el metabolismo celular. Entonces, en alguna oportunidad hay pacientes que hacen el famoso la orinoterapia. O sea, podrían decir, sí, yo sufro de los riñones y me han dicho que tomando la orina pues me voy a mejorar. No estamos hablando de un producto de desecho, ¿no es cierto? Algo que el cuerpo no necesita, algo que el cuerpo está eliminando. Entonces, ¿por qué yo tendría que beber algo que mi cuerpo ya no necesita? ¿No? Y sobre todo que es tóxico, ¿no? Entonces, de igual forma, pues sería el agarrar y comer el popó, ¿no? Son las mismas cosas. Entonces, no tiene lógica el tomar la orina, ¿listo? Ahora, la orina sabemos que 96% de esta es agua, pero además va a tener otra serie de componentes de tipo inorgánicos y orgánicos. Como inorgánicos, pues tiene cloruro de sodio, tiene potasio, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, amoníaco, magnesio, calcio, fierro, ¿no? Y como componentes orgánicos tenemos pues la urea, la creatinina, que muchas veces nos ayuda a conocer la función renal. Luego tenemos el ácido úrico y también puede haber presencia de cuerpos cetónicos. Lo que una persona normalmente debería de eliminar al día de orina es alrededor de 1,5 litros, ¿listo? Más o menos. Pero si yo deseo sacar cuál es el volumen urinario de mi paciente, yo voy a calcularlo, ¿no? Con esta fórmula, ¿no? Se calcula utilizando kilo por hora, ¿no? Que debe ser lo normal entre 1 a 2 mililitros por kilo por hora. Si mi paciente empieza a orinar un volumen bajo, pues eso se conoce como oliguria y se calcula igualmente con 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora. Y anuria, que no significa el no orinar, sino que es un volumen muy, muy bajito, ¿no? Alrededor menos de los 0,5 mililitros por kilo por hora. ¿Cuál es la importancia clínica de este examen de orina?
Primero que nada me va a dar información acerca del estado funcional del riñón, porque voy a evaluar una serie de parámetros. Me permite también detectar si hay alguna alteración a nivel de las vías urinarias, ver también si mi paciente pues tiene algún problema de tipo metabólico, ¿no? Mediante la detección de una eliminación ya sea aumentada o disminuida de los metabolitos que se van a encontrar presentes en la orina. Entonces, este examen de orina pues tiene varias partes, no es solamente someterlo al procesador y listo. Tenemos primero que hacer un examen físico o examen macroscópico. Entonces, a partir del momento que yo recibo este frasquito conteniendo la muestra de orina, pues lo primero que voy a hacer es ver qué color tiene, si la orina se encuentra clara, el olor que va a desprender y el volumen que se está trayendo al laboratorio. Lo siguiente es hacer el examen bioquímico, donde se analiza pues, la densidad, el pH, las proteínas, la glucosa, las cetonas, si de repente hay sangre, bilirrubinas, urobilinógenos o nitritos. Y finalmente, hacemos recién el examen microscópico, el cual consiste en preparar un sedimento urinario donde yo voy a analizar las células, si de repente hay presencia de cilindros, cristales o algún otro elemento fórmico. Entonces, lo primero que tienen que conocer es cómo se debe de realizar la toma correcta de la muestra de orina. Entonces, lo primero que se tiene que indicar al paciente cuando se solicita este examen es decirle que tiene que ser la primera orina de la mañana porque supuestamente es la que es más concentrada y donde pues vamos a sacar un mejor sedimento urinario para el examen. ¿Listo? El paciente debe de realizar un aseo genital previo a la toma de orina, ¿listo? Empezar a miccionar, y acá viene algo que a veces no lo comprenden bien, porque se les dice, siempre se habla de que la muestra debe corresponder al segundo chorro, y lo que hacen muchas personas es orina, cortan la micción, luego vuelven a orinar y recién empiezan a recolectar la muestra. Eso no se debe de hacer. El segundo chorro significa de que yo voy a eliminar una pequeña cantidad de orina, ¿listo? Y sin dejar de miccionar, yo voy a agarrar el contenedor, el frasco, y lo voy a introducir para colectar la muestra, ¿sí? A eso se refiere el segundo chorro, ¿ok? Entonces voy a recolectar toda la muestra, voy a cerrar el envase, que debe ser un envase estéril, ¿no? Acá en la ciudad pues nosotros tenemos la facilidad de repente ir al laboratorio o ir a una farmacia y conseguir este tipo de envases de plástico que ya vienen esterilizados, ¿no? Pero por ejemplo, si tuvieran el caso de que están alejados de la ciudad, ¿no? O el paciente pues no desea comprarlo, se puede indicar de que cualquier frasco de vidrio, hacen los de mermelada, ¿no? Que tienen en la casa, lo pueden esterilizar como hemos hablado, ¿no? Colocándolo en una olla con agua hasta que alcance el punto de ebullición, ¿no? Y eso lo pueden utilizar como recipiente para la toma de la muestra, ¿ok? Entonces, una vez que se ha recolectado la muestra, pues el envase debe ser cerrado herméticamente y llevado lo más pronto posible al laboratorio. ¿Listo? Entonces, pero imagínense que el paciente toma la muestra a las 5 de la mañana, ¿no? Más o menos, y el laboratorio abre a las 7 de la mañana. ¿Cómo podemos indicarle que guarde la orina? ¿O dónde la deben de dejar? No puede estar expuesta, digamos, al sol, a un ambiente, digamos, caliente. Lo ideal es que si es que no pudiera traerla de inmediato, la puede conservar, ¿no? En la puerta de la refrigeradora, ¿no? Obviamente que alejado de los alimentos. Pero de esta forma nosotros evitamos de que haya un sobrecrecimiento de las bacterias que pueden haber a veces en muy pequeñitas cantidades en nuestra muestra de orina, o a veces por ahí cayó una espora del medio ambiente, al momento de repente no la cerró correctamente, si yo la someto a un ambiente caliente, pues voy a facilitar su sobrecrecimiento. Entonces, cuando llega al laboratorio y yo veo que hay una presencia anormal de microorganismos, pues voy a pensar que la paciente está enferma, cuando en realidad lo que pasó es que no realizó el correcto almacenamiento de la muestra, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la facilidad de que ustedes pueden ir al laboratorio, ¿no?
Y en el mismo laboratorio hay servicios higiénicos donde se puede recolectar la orina y entonces tenemos una muestra, digamos, mucho más fresca. Y entonces con el examen, el primer examen que se va a realizar es el examen físico-químico de la orina. Entonces yo tengo que ver qué color tiene, el olor, la turbidez, ¿no? El volumen, la densidad, la osmolaridad, el pH. Desde que yo analizo el color, desde que yo miro la muestra, pues puedo ir guiándome un poco hacia qué diagnóstico puede tener mi paciente. ¿Listo? Si veo el color, normalmente una orina es clara, ¿no es cierto? No tiene por qué estar muy teñida. A veces cuando uno toma mucho líquido, pues es casi como el agua. ¿Listo? Un poquito más amarillita. Pero si yo tengo una orina que es intensamente amarilla, significa que hay presencia de urobilina. Aquellas orinas que de repente se tiñen en color rojo, pues puede ser de que contengan hemoglobina, mioglobina, porfirinas, que de repente la paciente haya ingerido remolacha o beterraga, ¿no es cierto?, en el día anterior, ¿no? O que esté bajo tratamiento con rifampicina. Entonces, por eso también es importante saber qué tipo de medicación están tomando los pacientes. Si esta orina es de color marrón, pues indica presencia también de hematíes, ¿no? O que tiene una alta concentración de hemoglobina. Acá quisiera hacer un hincapié porque a veces, en el caso sobre todo de las mujeres, es importante indicarle a la paciente que si tiene un examen de orina, pues trate de no recolectar la muestra en los días en los cuales se encuentra menstruando. ¿Por qué? Porque obviamente esa orina pues se va a teñir de color rojo, ¿no? Y si es que no se indica que la paciente se encuentra menstruando, pues uno puede pensar de que hay una lesión importante en la vía urinaria. ¿Listo? Luego tenemos que si esa orina es de color marrón, pues se debe a la presencia de melanina, de ácido homogentísico. Si es de color azul verdoso, pues es más seguro de que la paciente tenga una infección por pseudomonas, ¿no? Un color amarillo verdoso, que haya presencia de biliverdina. De color púrpura, también por un tipo de pseudomona o un tipo de Klebsiella. De color azul cuando la paciente presenta una hipercalcemia familiar benigna o en el caso de los varoncitos que hayan tomado Viagra. De color verde, ¿no? Que la paciente haya recibido propofol, y de color amarillo fluorescente o naranja con la ingesta de vitamina B12. A veces, también ahora por la pandemia, se recomienda mucho a los pacientes darle suplemento de vitamina B12, ¿no? El famoso Aneurin, me parece que es el nombre comercial. Entonces se le coloca la vitamina B12 por 3 días, pero hay que indicarle de que no se vaya a asustar de que la orina va a salir con color naranja, que eso es normal, ¿no? Y si hay algún examen de orina, pues se debe de informar o se debe de postergar el examen. En el caso del el olor de la orina normalmente no debe ser muy fuerte. A veces se indica que es inodora, otras veces se indica de que es sui generis, es decir, es un olor propio que no se puede comparar con nada. ¿Listo? Pero si esta orina huele muy fuerte, como si fuera amoníaco, puede ser de que esta orina, que es normal, se encuentre en descomposición descomponiéndose la urea, ¿no? De repente porque no ha sido almacenada correctamente o ha pasado mucho tiempo de la recolección de la muestra, o porque la paciente tenga una infección bacteriana. Digamos que es uno de los signos que más frecuentemente los pacientes se dan cuenta de que tienen infección en las vías urinarias, ¿no? Porque sienten que la orina pues huele muy fuerte. Luego tenemos que también hay orinas que pueden oler dulce, como a manzana, eso principalmente en el caso de los pacientes con diabetes mellitus o que se encuentren en cetocidosis. Después, cuando hay una alta ingesta de alimentos mentados, pues estas orinas huelen como café, como espárrago, como musgo, más o menos. Después, tengo que analizar la turbidez. Una orina no es turbia, es clara, ¿listo? Pero si yo encontrara que hay turbidez en la muestra, pues puede ser por la presencia de fosfatos amorfos, diuratos amorfos, leucocitos, células epiteliales, bacterias, moco o grasa. En relación al volumen, ¿no? Que hemos hablado inicialmente, que lo ideal sería que el paciente orine más o menos 1,5 litros de orina, ¿no? Vamos a encontrar que hay desórdenes en relación a este volumen. Si el paciente tiene un volumen de excreción superior a los 2,5 litros,
estamos hablando de poliuria. Y esta poliuria se puede ver porque o mi paciente ingiere demasiada cantidad de líquidos, o porque está tomando diuréticos, porque tiene una diabetes insípida, porque tiene deficiencia de la hormona antidiurética. En el caso de la oliguria, el volumen va a ser inferior a los 400 a 600 mililitros. Y en este caso, ¿a qué se debe? Va a haber una disminución del filtrado glomerular. 5 segundos, chicos. No, un segundo. Muy bien, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya está, perfecto. Muy bien, entonces, como les decía, en el caso de pues la oliguria, lo que vamos a encontrar es una disminución del filtrado glomerular, puede haber también un aumento en la reabsorción tubular o porque mi paciente también tenga una obstrucción de las vías urinarias bajas. En los casos de anuria, la anuria se va a considerar cuando el volumen urinario es inferior a los 100 mililitros. ¿Listo? Anuria no significa de que dejó por completo de orinar. A partir de volúmenes iguales o menores a los 100 mililitros, pues yo ya lo considero como anuria. Entonces, estos pacientes puede ser que tengan una obstrucción de la arteria o de la vena renal, que tengan hipertensión, que tengan diabetes. También algunas toxinas pueden producir anuria, ciertos tipos de medicamentos también, hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios de ciertos medicamentos, o que tengan obstrucción renal por la presencia de cálculos o de tumores. En el caso de la mixturia, acá no se van a confundir, por favor, mixturia es cuando hay una emisión nocturna de orina, pero que sea de forma excesiva o incontrolada. ¿Listo? El hecho de que te pares una vez a orinar, pues no significa que tienes mixturia. ¿Listo? Es una emisión excesiva, ¿no? Muchas veces en la noche micciona. Y esto lo vemos en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con glomerulonefritis crónica, si tienen enfermedad de Addison, en hipertensos, en pacientes con hiperaldosteronismo primario, y también en los pacientes diabéticos es muy frecuente, ¿no? Acá también a veces pacientes con hiperplasia benigna de próstata. La polaquiuria es cuando hay una emisión de orina, pero en pequeñas cantidades y en múltiples veces, ¿no? Entonces son pequeñas cantidades, pero el número de veces es alto. ¿Quiénes tienen polaquiuria? Los pacientes con infección urinaria, a veces también pacientes con apendicitis, las mujeres que tienen vulvovaginitis, ¿no? Y también en patologías prostáticas. Generalmente la patología prostática, los pacientes vienen con mixturia y con poliaquiuria. Son estos abuelitos pues que se quejan siempre de que a cada rato van al baño y en la noche todavía van muchas más veces al baño, no pueden descansar, tienen muchas molestias. Ahora, en cuanto a la densidad, ¿listo? La densidad es un evaluador, como indica, parcial de la capacidad que tiene mi riñón de concentrar la orina. ¿Listo? Y es parcial porque utiliza como indicadores la relación que va a haber entre los solutos que están disueltos en la orina, ¿no? Y el volumen de la muestra. Entonces, como valor normal, vamos a ver que es alrededor de los 1005 a los 1030 miligramos por mililitro. Ojo con las unidades que manejamos, ¿no? Y si yo hablara de gramos por mililitro, pues sería de 1.005 y 1.030 gramos por mililitro. ¿Ok? Entonces, en relación a estos valores, nosotros podemos hablar de hipostenuria cuando la densidad es baja, ¿no? Menor de los 1005, y eso lo vemos en pacientes con diabetes insípida, con glomerulonefritis o que están tomando diuréticos. Pacientes que tienen una densidad urinaria alta, o también llamada hiperestenuria, que son valores mayores a los 1030. ¿Quiénes van a tener este tipo de afectación? Pacientes con diabetes mellitus, de repente pacientes que tienen fiebre, enfermedades hepáticas o que tienen un estado de deshidratación grave. En el caso de la isostenuria, es una densidad fija, ¿listo?
en el cual yo voy a tener valores alrededor de los 1010 miligramos por mililitro. ¿Y esto qué nos indica? Que mi paciente tiene daño renal grave. Ojo, la densidad urinaria es un valor que tiene que ir variando a lo largo del día. Por ejemplo, durante la mañana la densidad urinaria pues va a ser mucho mayor. Cuando yo hablo de isostenuria, es una densidad fija en comparación con la densidad de la sangre. ¿Ok? Mantiene la misma densidad. Entonces, normalmente la densidad de la orina pues no debe ser la misma que de la sangre. Entonces, eso es la isostenuria. En relación a la osmolaridad, es una medida que es mucho más exacta para medir lo que es la concentración, ¿no? La concentración de los solutos por parte del riñón. Y esta densidad, pues, va alrededor, lo normal, entre los 300 a 800 milismoles por kilo. ¿Ok? Luego tenemos el pH. El pH urinario nos va a dar una idea de la concentración de los hidrogeniones libres y de la capacidad que tiene mi riñón para mantener esta concentración normal, ¿no? A nivel tanto de los hidrogeniones en el plasma como en los líquidos extracelulares. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una orina que es ácida, esta se va a deber a la presencia de ácidos de tipo no volátiles que se van a excretar como fosfatos o como sulfatos. Y también por la presencia de otro tipo de ácidos, como es el caso del ácido láctico, el pirúvico o el cítrico, que se excretan en forma de sales. ¿Listo? Los valores normales del pH pues fluctúan entre los 6 y los 8. Entonces, todas estas características, ¿cómo las voy a medir? ¿Cómo puedo saber cuál es el valor normal o cuáles son los parámetros que están cambiando, qué es lo que está pasando? Para eso nosotros utilizamos unas tiras reactivas como estas de acá, que vienen unos cuadraditos, ¿no? Con colores, cada uno de ellos pues indica un valor que voy a analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tirera reactiva contiene para ver glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubinas, proteínas, nitritos, leucocitos, sangre, pH, densidad, ¿no? Eso puede variar el orden y la cantidad de valores de parámetros a analizar, depende mucho del laboratorio que haga las tiritas. Entonces, yo cojo una tirita, ¿no? Que viene en estos frascos, ¿no? Y que tiene también estas tablas y la voy a sumergir en un tubo que contiene la muestra de orina. Voy a esperar unos minutos a ver cómo cambian estas tiras, ¿no? Cómo cambia la coloración. Pasados unos minutos yo retiro la tira y voy a comparar, ¿no? Voy a comparar los colores que se van presentando con los que trae esta tabla para yo poder indicar cuál es el valor que le corresponde. Entonces, esto no se aprende de memoria porque simplemente es algo que viene en cada frasco, dependiendo de la tira que vaya a usar. ¿Ok? Entonces, lo normal es que ya sabemos que la densidad pues está entre los 1005, entre los 1025, 1030, el pH hasta 7, entre 5 a 7. No debemos encontrar ni proteínas, ni glucosa, tampoco cuerpos cetónicos, tampoco bilirrubina, hemoglobina, nitritos o leucocitos. Eso siempre debe ser 0. ¿Listo? ¿Puedo encontrar urobilinógenos? Sí, hasta 0.2 miligramos por decilitro. Ahora, eso ya hemos visto cómo se hace el examen macroscópico o examen físico, ¿no? Y luego viene el examen químico y finalmente hacemos el examen microscópico, que consiste en evaluar el sedimento urinario. Este sedimento urinario nosotros lo vamos a visualizar en un microscopio de campo claro, también de contraste de fase, ¿no? Para poder verificar si el paciente pues, tiene hematuria, piuria, cilindruria, cristaliuria o también otros componentes. Entonces, este examen de sedimento urinario o el sedimento urinario es de gran valor para que yo pueda finalmente establecer el diagnóstico de que el paciente tiene infección del tracto urinario. ¿Ok? Sirve para que yo detecte de repente pacientes que tienen bacteriuria asintomática porque en la orina pueden encontrarse elementos que son patológicos o no en función a lo que es el tipo y la cantidad de células o a la presencia de cilindros y cristales. Los elementos celulares en este sedimento, como serían los hematíes, los leucocitos y las células epiteliales, pueden provenir de cualquier parte de las vías urinarias.
Además de eso, yo puedo detectar elementos formes o partículas microscópicas de glóbulos blancos, rojos, la presencia nuevamente de los cilindros, de los cristales, puedo observar presencia de bacterias, puedo ver las células epiteliales de todo el tracto urinario, hasta en algunas ocasiones, si es que el paciente pues, tuviera alguna tumoración, también puede encontrar restos de células tumorales. Entonces, es una herramienta que es muy valiosa para detectar y evaluar los trastornos renales, ¿no? En sí, de todo el tracto urinario, ¿no? Y es de especial interés el hecho de identificar y cuantificar, que es algo también importante, los leucocitos, los eritrocitos y los cilindros para que yo pueda diferenciar las distintas enfermedades que se dan a nivel del parénquima renal. Y entonces, ¿cómo se prepara un sedimento urinario? Entonces, yo tengo este frasco que el paciente recolectó su muestrita de orina. Lo primero que tengo que hacer es agitar la muestra para poder homogenizarla, ¿no? Para cerciorarme pues, de que no quede ningún sedimento en el fondo y que se haga mal la toma de esta muestra. Después de homogenizarla, voy a recolectar, voy a tomar solamente 2 mililitros de orina. ¿Listo? Estos 2 mililitros de orina las vamos a depositar en un tubo. Entonces acá tengo mi tubo, mi tubito, y acá coloco, los 2 mililitros de orina. ¿Listo? Este tubito lo voy a llevar a centrifugar 2 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Pasado ese tiempo, yo saco el tubo y va a tener esto. En el fondo voy a ver como si hubiera un polvillo, ¿no? Y luego por encima la parte líquida. Esta parte líquida es el sobrenadante. ¿Listo? La parte, es una parte que no me sirve para el estudio, por lo cual el sobrenadante se va a descartar. Yo lo vacío, lo retiro, y lo único que me va a servir para el sedimento pues es la porción inferior, ¿no? Lo que se ha sedimentado de esta muestra. Entonces, con un gotero, yo simplemente voy al fondo y tomo una gotita de este sedimento, ¿listo? Y voy a colocar esa gotita en una lámina en la parte central, ¿listo? Y inmediatamente le coloco el cubreobjetos o laminilla. ¿Listo? Acá no uso tinción. ¿Listo? Es una evaluación que se da en fresco, en directo, ¿listo? Entonces yo voy a agarrar mi laminita, la llevo al microscopio y observo hasta llegar al aumento de 40. ¿No? Ya sabe cómo se debe de realizar la observación en microscopía. Empiezo con el aumento de 4, paso al de 10 y finalmente al aumento de 40. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar en este sedimento urinario? Puede ver la presencia de glóbulos rojos. Normalmente estoy diciendo de que no hay eritrocitos en la orina, no hay glóbulos rojos. Pero si es que lo encontrara y se tratara de una orina de mujer, debo de preguntar si esta se encuentra durante su periodo menstrual. ¿Ok? Entonces, los eritrocitos los puede encontrar ya sea intactos, ¿no? Que sabemos que miden hasta 8 micras, puede encontrar eritrocitos festoneados, es decir, que sus bordes son medios espiculados, ¿no? Y su diámetro es un poco menor a lo normal, o puedo encontrar eritrocitos hinchados, ¿no? Que a veces alcanzan un diámetro hasta de las 10 micras. Y entonces, si yo encuentro eritrocitos, pues yo debo de indicar en mi informe la cantidad de eritrocitos por campo de observación. Por ejemplo, si hay de 0 a 10, ¿no? Hay escasos eritrocitos, de 10 a 30 es una cantidad moderada, y más de 30 pues son abundantes eritrocitos. En el caso de los leucocitos, a veces, si es que yo logro observar abundantes leucocitos y sobre todo que estén agrupados como racimos, ¿no? Eso ya me da un fuerte indicio de que mi paciente tiene infección de la vía urinaria, ¿listo? Los leucocitos, al igual que los eritrocitos, los pueden encontrar de distintas formas. A veces los encontramos intactos, ¿no? Que son estos discos medio claritos, granulares, que alcanzan hasta las 11 micras. Los puede encontrar degenerados, como si fueran pasas, o si están agrupados en forma de racimo, pues es pus, ¿no? Entonces, igualmente, en el informe yo debo de indicar la cantidad de leucocitos, ¿no? De 0 a 10 es escaso, de 10 a 20 es una cantidad moderada, más de entre 20 a 30 son abundantes. También indicar, pues, que si se encuentran en racimos, ¿no? O si se encuentran en racimos y a su vez se encuentran degenerados.
En el caso de las levaduras, ¿no? Es importante que no los confundamos con los eritrocitos porque también tienen una forma circular y un diámetro que puede ser también muy similar a los eritrocitos, ¿no? Entre los 5 y los 12, por ahí van las levaduras. Se puede observar ocasionalmente su presencia, sobre todo en pacientes que tienen diabetes, ¿no? Pacientes que tienen glucosa en la orina. Y si es que yo los observara, pues debo de primero cerciorarme de que la muestra sea una muestra fresca, porque ya sabemos que si pasa más de las 2 horas, pues estas levaduras se van a ir multiplicando y no guardan relación con una patología, ¿no? Entonces, debemos ver de qué son esas estructuras redondeadas que a veces presentan como una especie de cabecita, que son las gemaciones o brotes. Otra cosa que también podemos observar en el sedimento es la presencia de tricomonas. Las tricomonas son parásitos que se van a encontrar en las mujeres que, a ver, ya está. Van a ser parásitos que podemos encontrarlo en la orina y que van a tener gran movilidad. Tienen esta forma media globular, ¿sí? Con sus ojitos, tienen una membrana ondulante lateral y presentan 4 flagelos polares. La famosa tricomona a veces ni es necesario observarla al microscopio. ¿Por qué? Porque a veces no sé si ustedes han tenido la oportunidad de sentir como un olor a pescado podrido, ¿no? Como que si estuviera en el terminal pesquero y de repente pues están en, no sé, en un sitio donde en una parte pues aparece la venta de pescado, ¿listo? ¿Qué se trata? De que alguna persona a su alrededor pues está infectada con tricomonas, ¿no? Ese es el famoso olor a aminas que desprenden las tricomonas. Podemos encontrar espermatozoides, por supuesto, sobre todo en la orina de los varones o de repente en mujeres que han tenido relaciones sexuales la noche previa, bueno, el día previo a la toma de la muestra. Por eso también se deben indicar eso, que se abstengan de tener relaciones sexuales. Podemos ver células epiteliales, ¿no? Células epiteliales de tipo escamosas, ¿no? Las cuales obviamente provienen de la descamación que normalmente se debe de dar, ¿no? De las células del tracto urinario, ¿no? Se van a desprender estas células que pueden provenir del uréter, de la vejiga, y si son escamosas, pues ustedes ya han hecho el curso de biología celular, ya reconocen las células escamosas, que son células grandes, ¿no? Que tienen a veces una forma medio rectangular. En el caso de, por ejemplo, de lo que serían las células de la vejiga urinaria, las células son un poquito más alargaditas, casi como rombo, ¿no? Y donde se puede lograr observar nítidamente su núcleo. Si tenemos células renales, estas son un poquito más pequeñas, granulares, ¿no? Y que se encuentran casi siempre junto a proteínas urinarias. En el caso de las células de la pelvis renal tienen un tamaño también mediano y muchas veces las podemos diferenciar porque tienen como una colita, como una cola cortita, una prolongación. Para poder yo diferenciar, por ejemplo, células del uréter de células de la pelvis renal, ¿no? Si es que se encuentran, si es que son abundantes las células y están junto a leucocitos, y filamentos, lo más seguro es de que provengan del uréter, ¿no? Si son en escasa cantidad y no se acompañan pues de leucocitos, lo más seguro es de que sean células de la pelvis renal. En el caso de los cilindros son unas estructuras alargadas que van a cruzar casi todo el campo del microscopio, ¿no? Y que se van a formar principalmente cuando el paciente tiene enfermedades de los túbulos renales, ¿no? Y estos cilindros pues se pueden llenar de, por ejemplo, sangre o de otras células o de otras sustancias químicas. Entonces así tenemos los cilindros hialinos que los vamos a observar en pacientes, bueno, no en pacientes, en personas que hacen mucho esfuerzo muscular, de repente fisicoculturistas, o de repente si tienen, no sé, van mucho al gimnasio, puede haber presencia de cilindros hialinos en la orina, ¿no? Son alargados, van a tener estos extremos redondeados, ¿no? A veces un poco delgados. En el caso de los cilindros granulosos, van a ser igual, ¿no? Estas estructuras alargadas y que van a contener como gránulos voluminosos en su interior. Este tipo de cilindros van a provenir de células epiteliales degeneradas, son células que se encontraban a nivel de los túbulos renales.
Luego tenemos los cilindros granulosos de gránulos finos, que son muy similares a los granulosos, pero la única diferencia es que acá tengo que ver granulitos mucho más pequeñitos y que no van a completar, no van a lograr llenar todo el cilindro. ¿Listo? Por eso es que no se deben de confundir con los anteriores. Luego tenemos los cilindros sanguíneos, que son cilindros que los vamos a observar se encuentran rellenos de eritrocitos, que pueden encontrarse degenerados y que por eso le dan un color, color café o un castaño a estas estructuras. En el caso de los cilindros de pus o un cilindro leucocitario, igualmente, ¿no? Son cilindros que están llenos de leucocitos. También encontramos cilindros que contienen células epiteliales, ¿no? Que van a tomar un color medio amarillento pálido, cilindros grasosos, que son raros de encontrar, más que nada si es que los vemos. El paciente es muy probable que tenga una enfermedad renal grave y que obviamente por estar conteniendo grasa pues van a ser de un color amarillento, los bordes van a ser testoneados, no van a ser lisos y los extremos van a ser redondeados. En relación a los cristales pueden tener una forma geométrica uniforme, definida, o pueden ser amorfos, ¿no? Principalmente por acumulaciones de gránulos pequeños y que vayan a tener una forma determinada. Entonces es así que dentro de los cristales tenemos, por ejemplo, cristales de oxalato de calcio que están presentes en una orina ácida, que tienen esta forma, ¿no? Como si fuera un sobrecito de carta. El tamaño puede llegar entre los 20 a las 50 micras. Luego tenemos cristales de ácido úrico, ¿no? Que tienen esta forma como de rombitos, algunos tienen forma como de rosas, ¿no? Y tienen un color entre amarillo o rojo pálido. Luego tenemos los uratos, que los encontramos en la orina alcalina, los cuales tienen esta forma como de cactus, ¿no? O grupos de agujas, y que se encuentran muy cerca o acompañándose de lo que serían los fosfatos. Una característica de estos uratos es de que van a refractar la luz que sale del microscopio. En el caso de los fosfatos triples, los vamos a encontrar en una orina que puede ser neutro o también alcalina, y que van a tener esa forma media rectangular o pueden tomar esta forma como de una hojita de lecho. Igual que los uratos, pues también van a refractar la luz, pero van a ser incoloros, ¿no? Los uratos son más de color amarillo por la agrupación que van a tener. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen de lo que sería la presencia de los hematíes, ¿no? Acá tengo yo hematíes normales y estos de acá, hematíes crenados. Los hematíes crenados tienen esta forma espicular, ¿no? Y en el caso, acá nos han puesto levaduras versus hematíes. A veces se puede tener sedimento urinario, también con función de Gram, para que los hematíes se tiñan con la eosina, ¿no? Mientras que las levaduras no se van a teñir con la eosina. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es el cilindro. Vamos a cambiar un ratito. Listo. Acá vamos a tener lo que sería un cilindro mixto. ¿Sí? Acá tenemos lo que son células del epitelio renal. Acuérdense que no utilizamos tinción, es un examen directo. Simplemente es jugar con la luz del microscopio. Acá tenemos un cilindro leucocitario, ¿no? Ahí están los leucocitos. Acá tenemos el cilindro hialino, acá tenemos piocitos, acá tenemos leucocitos, acá tenemos un cilindro serio, que es transparente y que tiene esas formas medias lobulares, células también del epitelio renal. Como son las células epiteliales, como son los leucocitos, los eritrocitos, ¿no? Los cilindros, los uratos, los fosfatos, los cristales, por ejemplo, de oxalato de calcio, de cistina, ¿no? Sobre todo si yo encontrara, por ejemplo, en una orina abundante de oxalato de calcio, voy a pensar que mi paciente pues tiene cálculos renales o arenilla, ¿no? Que está siendo eliminada esto a través de la orina. Y entonces acá también les hemos colocado para que ustedes tengan acceso a videos para que sepan cómo es el examen de orina, la observación microscópica del sedimento urinario. Y para terminar tenemos el examen directo de heces. De repente pacientes que tienen diarrea, sobre todo en los más pequeñitos, es muy frecuente solicitar ese tipo de examen. Entonces, cuando nosotros pedimos el examen directo de heces, eso se puede realizar en dos tipos de soluciones. Una solución salina fisiológica o en solución de Lugol, dependiendo de
cómo es que deseemos llevar a cabo el estudio. Si yo coloco la muestra en una solución salina fisiológica, voy a poder reconocer los trofosóitos de los protozoos. Vamos a poder ver también otros estadios diagnósticos de los protozoos y los sedimentos, como es el caso de las larvas y los huevos, y también la presencia de otros elementos que van a estar presentes en patologías, como serían los leucocitos o los eritrocitos, porque sabemos que obviamente no es normal que encontremos sangre o encontremos leucocitos en las heces. Si trabajamos en solución de Lugol, el Lugol me va a permitir colorear de forma temporal estos trofosóitos y también los quistes de los protozoos. A su vez, inmoviliza y también colorea las estructuras internas de las larvas para poder identificar estas de acuerdo a su morfología. Entonces, igualmente, se toma el examen directo de heces, es un examen al fresco, ¿no? Ya saben, como toda muestra, siempre se indica que debe ser guardada en un recipiente estéril. Entonces, de esa muestra, a veces, por ejemplo, si se trata de pequeñitos, a veces lo que hacen los papás es traer el pañal, ¿no? Pero lo que se debe de hacer es recolectar a veces con un bajalenguas un poquito de esas heces y colocarlas en el frasco, ¿no? O a veces lo que hacen los pacientes es también de hacer la deposición en un vasito y de eso pasarla a un frasco. Entonces eso no se debe de evitar. Entonces se toma una pequeña muestra de esas heces, las vamos a diluir en estas soluciones, en la solución que yo desee, en un contenedor, y luego vamos a, de esta preparación final, tomamos una pequeña muestra, la vamos a colocar en nuestra laminita, colocamos el cubre objetos y vamos a observar, ¿no? Y ahí yo voy a poder analizar si es que de repente hay presencia de leucocitos, de eritrocitos o la presencia de parásitos. Porque digamos que la idea principal de por qué yo debo de solicitar este tipo de examen es pensando en que de repente mis pacientes tienen una parasitosis, ¿no? Pacientes que de repente vienen con deposiciones líquidas, ¿no? Entonces lo más seguro es que haya una parasitosis. Y muchas veces basándonos también en la consistencia de las deposiciones, yo puedo saber si de repente tienen la presentación de quistes o la presentación de trofosóitos, ¿no? Si es una deposición que está muy, o sea, casi bien formada, lo más seguro es que se trate de la presencia de quistes, ¿no? O si son deposiciones líquidas, ¿no? La que está de diarrea, lo más seguro es que sean los trofosóitos. ¿Listo? Entonces, observar, ¿no? La observación en este tipo de exámenes pues es muy importante. Desde ahí yo ya puedo ir teniendo una idea a qué mi paciente se está enfrentando, ¿listo? Y para que yo pueda ayudarlo. Entonces igualmente les hemos colocado el enlace para que ustedes puedan verlo ya con calma, las distintas técnicas para la preparación de estos exámenes parasitológicos. Bien, chicos, eso es la práctica que nos corresponde al día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Doctor.